El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, es la palabra de nuestro Señor. Podemos sentarnos. Recordemos, hermanos, que el prólogo que concluimos el día de hoy es la introducción teológica del Evangelio de Juan. O sea, los primeros 18 versículos no están narrando o no están comenzando a narrar el desarrollo de la vida de Cristo. Están comenzando a describir la persona de Cristo desde una perspectiva teológica. A partir del versículo 19, el Evangelio comenzará en su forma más narrativa. Ya comenzaremos a ver del versículo 19 en adelante al Señor acercándose a Juan, el Señor llamando a sus discípulos, el Señor en las bodas del Canaán, en las bodas de Canaán, el Señor con Nicodemo, el Señor con la mujer samaritana, el Señor en el templo, etcétera, etcétera. Todo el camino que nos queda por delante. Pero mientras tanto, el día de hoy nos encontramos en el final del prólogo. O sea, no que va a ser los últimos textos teológicos que vamos a ver. Eso nos queda mucho que hacer en el Evangelio de Juan. Pero propiamente hablando, el prólogo que tiene el propósito de introducirnos a Cristo desde una perspectiva en su divinidad, desde una perspectiva teológica, culmina en estos textos. Y hermanos, la forma que culmina es simplemente excelente. Es simplemente excelsa. Nos pone a Cristo como el ser más excelente y supremo. Todos aquí, todos los que están aquí, todos los creyentes aquí, saben que Cristo es más excelso y supremo que cualquier líder de este mundo. ¿No es verdad? Aún aquellos que no están en Cristo y no disfrutan de su gracia y misericordia
en el perdón de sus pecados, aún ustedes saben esta mañana que Cristo es más grande que muchos líderes religiosos. Cristo es más grande y excelso que todos los hombres. Y no solo comparado con hombres como Mohammed, no solo comparado con hombres como Buda, no solo comparado con hombres como Gandhi, hombres que fueron falsos maestros que enseñaron religiones falsas, pensamientos y filosofías extrañas a la verdad, fuera de la verdad. Cristo no solo es mayor, excelso y supremo sobre esos líderes religiosos y filósofos. Cristo es excelso aún sobre aquellos hombres usados por Dios. Según el final del prólogo, Cristo es más excelso que hombres tan usados por Dios, tan santos como Juan el Bautista. Cristo es mayor que Juan el Bautista. Cristo es mayor que el mismo Moisés, que recibió una revelación especial, tanto que de él se dijo que lo miró cara a cara. Cristo no solo es excelso y mayor que los líderes falsos religiosos, Cristo es excelso y mayor aún que los hombres más usados y benditos que han pisado este mundo. La pregunta que debemos resolver aquí es, ¿pero qué es eso que lo hace excelso? La mayoría de los que están aquí están de acuerdo en eso. Cristo es mayor y más supremo que cualquier filósofo y aún que Juan el Bautista y Moisés. La pregunta es, ¿qué es aquello que lo hace excelso? ¿Qué es aquello que lo hace exquisito sobre todo cualquier otro ser? ¿Qué es eso que lo hace especial, hermano? ¿Qué es eso que lo hace especial, amigo? ¿Qué sabes de él? Eso es justo lo que nuestro prólogo, el final del prólogo, contesta. Cristo es excelso, según el final del prólogo de Juan, al menos por 4 razones. Cristo es supremo sobre todo hombre, aún aquellos buenos hombres, por al menos 4 razones. En primer lugar, Cristo es un ser preexistente. En segundo lugar, Cristo es el dispensador de toda gracia. En tercer lugar, Cristo revela como nadie más la gracia y la verdad. En cuarto lugar, Cristo es el único unigénito que está en el seno del Padre. Mi propósito esta mañana, hermanos, es demostrar la excelencia, la supremacía de Cristo. No que vaya a hacerlo o que pueda hacerlo. ¿Qué palabras podría utilizar el hombre para describir la excelencia de Cristo? Así que sería presunción decir que vengo a exponer la excelencia de Cristo y explicarlo en su plenitud. No, no es así. Venimos esta mañana a exponer el texto de Juan de manera que una mejor impresión de la persona de Cristo pueda quedar en nuestros corazones. Así es como comienza Juan. Así es lo que predicaba Juan. Juan predicando, no hacia sí mismo, pero fuera de sí, apuntando hacia uno mejor y más grande que él. Ese era Juan el Bautista. Aunque hemos leído la totalidad del prólogo, solo nos enfocaremos en el versículo 15 al versículo 18, donde dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Juan empieza a describir la predicación del Bautista. Él ya había dicho algo sobre Juan el Bautista. Juan, el evangelista, ya había mencionado algo sobre el Bautista. Lo vimos en versículos anteriores cuando dice que Juan predicaba que él no era la luz. Eso es lo único que se nos revela. Juan estaba diciendo por las calles en el desierto a los hombres: no soy la luz, vine para testimonio de la luz, pero no soy la luz. Sin embargo, ahora el evangelista Juan nos habla más del contenido de la predicación de Juan el Bautista, y dice que él predicaba diciendo: el que viene después de mí es mayor que yo, porque era primero que yo. En estos tiempos, hermanos, ustedes saben que las Escrituras confirman que el hombre que nacía primero era el hombre que tenía mayor autoridad. Vemos esto en Deuteronomio 21. Si ustedes recuerdan, ahí se declara que aun cuando el hombre tenga dos mujeres, y una fuere amada y una aborrecida, pero si el hijo de la aborrecida fuese el primogénito, él debía recibir mayores dones, mayores riquezas, mayores dotes de su padre, aunque era el hijo de la aborrecida. Si nació primero, debía recibir mayor bendición, beneficio. Lo vemos esto en las bendiciones de los patriarcas. Cómo tenía que pasar algo en la providencia de Dios para que fuese el mejor, el bendecido, y no el mayor, porque por derecho el mayor debía ser. Y Proverbios nos habla de esto. Jóvenes, somos mandados a inclinarnos, a hacer reverencia, a respetar a nuestros mayores. Así que Juan, al ser 6 meses mayor que Jesucristo y tener un ministerio antes que él, Juan comenzó su ministerio propiamente hablando antes que el Señor, podía clamar algún tipo de superioridad. De hecho, esto es lo que va a pasar después cuando los discípulos de Juan van con Juan y dicen: oye, algo está pasando, está bautizando, se está poniendo sobre ti, está agarrando más fama. Pero tú empezaste, tú hablaste de él, tú tienes una autoridad sobre él. Sin embargo, eso no era lo que clamaba Juan. Juan dice que a pesar que él es mayor en un sentido hablando, es mayor que él según su nacimiento, según su ministerio, él es menor. Él es menor. Juan no está clamando y no está pidiendo reverencia, honra. Juan está pidiendo reverencia y honra hacia alguien más. Juan está pidiendo sumisión hacia alguien más. Es verdad, este hombre era hombre de trueno, hombre de poder, hombre de autoridad, hombre de hechos portentosos. Multitudes lo seguían, muchos lo amaban. Juan no era cualquier hombre. Juan era uno respetado por la sociedad. Juan era uno estimado. Sin embargo, Juan sabía su lugar. Y dice Juan: Jesucristo, es verdad, es menor que yo, pero es mayor que yo. No porque sea un hombre, no solo porque será un hombre de más milagros que yo, de más poder, de más autoridad en su predicación. No solo por eso. Hermanos, según la predicación de Juan en el versículo 15, Jesús no es mayor que Juan solo porque va a demostrar más poder que él. No, la razón por la que Jesús es mayor que Juan es la diferencia entre el ser de Juan y el ser de Jesucristo. Juan, por más grande que sea, es solo un hombre creado, pero Jesucristo es el ser y Dios preexistente.
Ese es el argumento de Juan. Él es mayor que yo. Miren esto. En ocasiones, el alumno es superado por el maestro. Vemos esto muchas veces. El carpintero empieza a trabajar la madera y el alumno lo llega a aprender a tal grado que supera. Y el maestro puede decir, aunque soy mayor que él ha venido a hacer más que yo. En la escuela suele pasar, en la teología, un hombre se derrama sobre otro y ese hombre que se derramó ve inmediatamente cómo es superado. Pero eso no es lo que está diciendo Juan. Juan no está diciendo, Jesucristo me va a superar por su poder y sus milagros. Él está diciendo, Él es mayor que yo. El que viene después de mí es antes de mí. Literalmente quiere decir, es mayor, me sobrepasa. Porque era primero que yo. Porque era preexistente a mí. Él no tuvo su ser, Él no tuvo su existencia en la encarnación. Él no tuvo su vida en la encarnación. Él tomó un cuerpo, pero Él era antes de eso. Él siempre ha existido. Él siempre ha compartido una bendita comunión con el Padre y del Hijo. No puedo compararme con Él. Puedo ser mayor en un sentido que Él, pero su ser es más excelente, más supremo, más exquisito, como Cirilo de Alejandría dijo en el siglo V o siglo VI. Noten, hermanos, la luz de este padre patrístico que ya tenía sobre este texto. Este comentario es un comentario de este hombre, Cirilo de Alejandría. Y dice así: después de todo veremos lo grande y el glorioso honor de Cristo, no solo por el hecho que supera en gloria, o sea, en poder y en milagros a Juan, sino en el hecho que Él sobrepasa la substancia originada. ¿Qué está diciendo este hombre? Juan es un ser. Juan es un ente, Juan es un hombre existente, pero Él comenzó a ser. Él no era eternamente, Él tuvo inicio. Y Juan está diciendo, Él es mayor que yo, porque es diferente. Él no tuvo un inicio, Él era antes que yo. ¿Sabes cuál es la razón por la cual Cristo es mayor sobre todos los hombres? Cristo es mayor a cualquier hombre, por más grande que sea. Porque Él es eternamente quien es. Él es Dios. Jesucristo es Dios de Dios, eterno Dios, preexistente Dios, glorioso Dios. ¿Qué es lo más básico y necesario, hermanos, sobre nuestra definición sobre Jesucristo? ¿Qué es lo más básico que debemos decir de Él? Lo más básico es, debemos asegurarnos. Y debemos asegurarnos de esto, que Jesucristo es antes de que tomara cuerpo. Él era antes de que se hiciera hombre. Antes que el mundo fuese, yo soy. El mundo por Él fue creado. Juan está diciendo con estas sencillas palabras que el verbo que tomó carne siempre ha existido. Aunque tomó carne, no puede ser descrito como una criatura. Él no puede ser descrito como alguien que comenzó a ser. Hermanos, todos nosotros empezamos nuestra biografía así. Yo nací. A partir de ese tiempo empecé a existir, pero Cristo no puede ser descrito así. Es verdad, decimos que hace 2000 años Jesús de Nazaret vivió entre nosotros, pero su persona no puede tener un nació.
Él siempre ha existido. Él es la persona eterna. Y esto es lo que lo hace superior. Hermanos, noten esto. Juan es muy preciso en su elección de Juan el Bautista por al menos 2 razones. Juan quiere que nuestra fe sea confirmada. Juan quiere, hermano, que tu fe sea confirmada, que aquel Jesús en el cual crees es el preexistente y eterno Dios. Y él primero empieza en el versículo 14 a decir: y aquel verbo, el eterno verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y nuestra fe debe ser confirmada, y nuestra fe debe ser alentada. Él es el eterno Dios. Pero como si quisiera decir lo siguiente: en la boca de 2 testigos conste toda palabra. Es por eso que introduce a Juan. Creyentes, aquellos lectores del Evangelio de Juan, dice el evangelista, para tratar de exponer su mente ante ustedes. Es como si Juan estuviera diciendo: queridos lectores, yo les estoy diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece. Y llega el versículo 14 y dice: y aquel verbo, ese que les estoy describiendo, fue hecho carne. Y casi como si estuviera leyendo la mente de sus lectores, dice: y no crean que soy el único que ha dicho esto. No soy un hombre que está caminando y diciendo cosas de su imaginación. ¿Han escuchado del gran y poderoso Juan el Bautista? Él dijo lo mismo, que aquel que venía después de él era mayor, porque es el ser preexistente. Creyentes, aquel Jesús del que leen, que caminó entre nosotros, es el eterno Dios que habitó en la carne, que habitó en debilidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso es el concepto básico que debemos entender. Jesucristo es la encarnación del eterno y preexistente Dios que está en el seno del Padre. Pero no es la única razón por la cual Juan el Evangelista mete la predicación de Juan el Bautista. No solo es para confirmar nuestra fe y decirnos: en la boca de 2 testigos conste que Jesús es el preexistente Dios, el verbo eterno. Pero además es interesante, hermanos. Es muy interesante lo que está clamando Juan. ¿Qué está diciendo Juan? En otras palabras está diciendo: soy menor que Jesús. Soy menos digno que Jesús. Él es mayor que yo. Él es supremo que yo. Hermanos, ¿quién está diciendo esto? Ninguna otra persona, pero aquel que dijo, aquel del cual el Señor Jesucristo dijo, que de los de nacido de mujer no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. De los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Querido hermano, si tú y yo no podemos ser comparados con la gloria, portentos y poder, autoridad de Juan el Bautista, del cual se dijo que era el más grande de los nacidos de mujer, por la posición privilegiada de su ministerio, si eso dice el hombre más grande nacido de mujer, ¿qué debemos confesar nosotros? Es que Juan quiere dejar claro que el hombre más prestigiado, humanamente hablando, entre los hombres, confesó que él era menor que Jesús, que Jesús era mayor que yo. Oh hermanos, cuánto más nuestros corazones deben ser refrescados con esa verdad,
Jesucristo no es solo un buen hombre, no solo es un hombre con muchos portentos y milagros. Jesucristo es el preexistente Dios, el eterno y digno Dios, aquel que tiene toda gloria, toda dignidad. Hermanos, noten cuán digno es Dios, que Él puede voltear la cara al mundo y el mundo no puede ofrecerle algo que lo haga atractivo. El mundo, si Dios se voltea su rostro, no puede decir, pero mira este edificio, pero mira estos negocios, pero mira estos títulos. No hay algo que atraiga a Dios que le pueda ofrecer el hombre. De hecho, eso dice durante los profetas. Ustedes me ofrecen esto, ¿no saben que eso es mío? ¿No saben que los animales son míos? Me lo ofrecen, es mío. Esto es para dejar claro en nuestras mentes, oh hermanos, que nuestras mentes sean refrescadas con la supremacía y excelencia de Cristo. No hay nadie como Él, ni el hombre más grande puede compararse a su dignidad, porque Él es Dios en la carne. Él es el preexistente Dios. A la luz de esto debe ser de gran ánimo y consuelo para los creyentes, hermanos. Debe de ser de gran ánimo, porque nuestra fe no está fundada en el hombre. Todos los demás, todas las otras religiones tienen su fe puesta en un hombre, en un profeta, en un predicador, pero nuestra fe está fundada en Jesucristo, quien es Dios en la carne. Hermanos, Jesucristo no fue una persona que fue poseída por la divinidad. Nuestra fe no está puesta en una persona poseída por la divinidad. Jesucristo no tomó una persona ya existente. La persona de Jesucristo es Dios. Es el Logos eterno. Esa es su personalidad. Esa es su persona. Nuestra fe está puesta. Al estar puesta en Jesucristo, está puesta en el Dios, en la carne. Es por eso que Romanos puede decir que la promesa de Joel se cumple cuando los creyentes ponen su esperanza en Jesucristo. Porque Joel dijo, y todo aquel que confiese que Jehová es el Señor, será salvo. Y después el apóstol Pablo puede tomar este pasaje y decir, y todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, será salvo. Oh hermanos, nuestra fe no está en una persona que puede morir, no está en una persona que puede cambiar. Nuestra fe no está en una persona que puede ser y dejar de ser. No está en una persona que puede ser gobernada, que puede ser oprimida por alguien más. Oh hermanos, nuestra fe está puesta sobre el eterno Jehová de los ejércitos, en la persona de Jesucristo. Ahí está nuestra fe. De hecho, ese es el gran problema que los testigos falsos de Jehová tienen que enfrentar. ¿Cómo es que toda la iglesia de Jesucristo desde los primeros siglos ha adorado a Jesús? Dios prohíbe la adoración a quien no es Dios. Pero Jesucristo, siendo Dios, puede ser adorado. Oh hermanos, Él es el eterno Dios, como fue llamado Dios, el Dios de sí mismo. ¿Por qué Cristo es supremo y excelente y más excelente que cualquier otra persona? Porque Él es Dios eterno, preexistente, creador, el que vive por los siglos de los siglos. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. En Él está nuestra esperanza, hermanos. Qué fuerte consuelo, amigo. Ese es a quien llamamos a que pongas tu confianza. No estamos esta tarde diciendo, pon tu confianza en el predicador, pon tu confianza en ese hombre. No estamos llamándote y diciéndote, pon tu confianza en Jesucristo, quien es Dios hombre. Por eso es gran consuelo que seas llamado a esto, pero es gran pecado el rechazarlo vez tras vez. Porque su dignidad es sumamente excelsa. Hermanos, en esa sola persona hay tanta dignidad.
Hay tanta hermosura, hay tanta gloria como para que su muerte nos pueda dar el perdón de los pecados. Alguien ha preguntado correctamente, ¿por qué Dios se tuvo que hacer hombre? ¿Por qué Jesucristo era necesario que tomara el eterno Dios, que tomara cuerpo? ¿Sabes por qué? Porque la ofensa que has cometido ante ese ser tan infinito en gloria, tan supremo, no puede ser satisfecha su gloria a menos que el que pague sea igual de glorioso que Él. Si Jesucristo no es Dios, aún estamos en nuestros pecados. Si Jesucristo no es Dios, aún estamos en nuestra condenación. Porque un sacrificio podía apaciguar la ira de Dios por un tiempo, como en el antiguo pacto. La sangre de corderos, de bueyes, de machos cabríos, podrían apaciguar la ira de Dios por un momento, pero nunca satisfacerla. Tenía que hacerse carne, el mismo Dios, para satisfacer su ira, su gloria, su dignidad. Él es Jesús de Nazaret, tu Salvador, hermano. Es ese Dios eterno, glorioso. Por eso nuestra fe, nuestros pensamientos y afectos deben estar en Él. Y podríamos continuar exaltando y alabando a nuestro Señor en este solo punto, pero continuemos e indaguemos por qué Jesucristo es mayor y más excelso que cualquier hombre. Vean cómo el apóstol Juan, el evangelista, continúa y dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Cristo no solo es mayor que Juan porque es preexistente, sino además agrega Juan, porque de su plenitud tomamos todos. Casi como si está llamando a sus lectores y está diciendo: no solo Juan y yo estamos ciertísimos que Él es supremo. Ustedes que han gozado de su plenitud saben que Él es supremo sobre todas las cosas. La primera cláusula podría ser traducida: de su plenitud tomamos todos nosotros. Nuestra traducción no es muy precisa, o no es por causa o no es por problema tanto de la traducción, sino que en ocasiones el griego es demasiado preciso y no se puede transferir todo tan exactamente. Pero en el griego, esta palabra, no solo está la palabra todos, no solo está diciendo que todos han gozado de esta plenitud. En el griego enfatiza, dice todos nosotros. Una cosa es todos sin discriminación y otra es todos nosotros, manifestando el grupo al cual se refiere por todos. En ocasiones yo creía que este texto tenía implicaciones de lo que se llama la gracia común. De su plenitud tomamos todos. Parecía que el texto enseña que todos los hombres tienen su ser, su existencia en Cristo. Y es verdad. Amigo, estás aquí porque Dios mantiene tu aliento. Hermano, estamos aquí porque Dios nos mantiene con vida. Nuestro corazón late, nuestros ojos pestañean, nuestros cabellos se hacen blancos, solo por el decreto, providencia y sostenimiento de Dios. Es verdad, todo el hombre existe por causa de Dios. Todo el mundo, toda criatura. Sin embargo, no es esto tal cual, se podría aplicar, pero no es esto tal cual lo que está enseñando el texto. Esto se dijo anteriormente, puedes ver conmigo el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hemos visto esto anteriormente, y hemos explicado que aún la capacidad de razonamiento es posible debido a que el Logos, Jesucristo, mantiene el mundo en tal orden que el razonamiento lógico y coherente sea posible. Es correcto, sí es verdad, sí existe tal doctrina como la gracia común de Dios. Pero Juan, al decir de su plenitud tomamos todos nosotros, está enfatizando, está mirando, está contemplando un grupo particular de personas que han tomado y recibido la plenitud en Él.
Todos nosotros. Está hablando particularmente de aquellos que han visto a Jesucristo con los ojos de la fe. Aquellos que no lo ven simplemente como un hombre que murió hace muchos años, como un personaje histórico, sino aquellos que lo pueden ver, contemplar con los ojos de la fe. Aquellos que lo pueden mirar y quedar satisfechos solo con una mirada. Así como cuando el hombre y la mujer empiezan un cortejo y están en el proceso para el matrimonio, y solo es necesario que ella lo voltee a ver para que él empiece a temblar en sus piernas y a sentir el nervio y la preocupación. Juan está contemplando algo semejante. Dice, lectores, muchos escucharán esto, muchos escucharán, de su plenitud tomamos todos, y dirán, ¿qué plenitud? ¿De qué plenitud? Oh, pero aquellos que lo ven con los ojos de la fe escucharán, de su plenitud tomamos todos, y sabrán a qué plenitud se refieren, y conocerán que en verdad Él es el todo, el Dios que todo satisface. Pablo dice algo semejante. Cristo es el todo en todos. Permíteme ponerlo de esta manera. ¿Cuál es el todo del hambriento, hermano? ¿Cuál es el todo? ¿Cuál es su todo? Un hombre que está a punto de la muerte. ¿Su todo es una nueva computadora? No, su todo se vuelve un pedazo de pan. ¿Cuál es el todo del enfermo? Sus medicinas o el médico. ¿Cuál es el todo del condenado? ¿Qué sería lo más grandioso para el condenado? Aquel que está a punto de recibir pena perpetua. ¿Qué sería su todo? ¿Un mejor matrimonio? No, su todo se volvería el perdón. Mis amados hermanos, Cristo es supremo, Cristo es excelso sobre todo, porque Él es nuestro todo en todo. Él es aquel que cumple, aquel que llena las necesidades más grandes y profundas de nuestras almas. Necesitamos rescate, Él es nuestro libertador. Necesitamos perdón, Él es nuestra satisfacción. Necesitamos un conquistador, Él es el vencedor. Necesitamos uno que satisfaga nuestra sed, Él es agua viva. Necesitamos uno que sacie nuestra hambre, Él es pan de vida. Cristo es el todo en todo. Por favor, acompáñame a Zacarías. El libro del profeta Zacarías está antes del Evangelio de Mateo. Vas a encontrar Malaquías e inmediatamente atrás está Zacarías, capítulo 13, versículo 1. Jesucristo es la promesa de este texto. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo habrá un manantial, una fuente. Hermanos, hay una gran diferencia entre un manantial, una fuente y una cisterna. En la cisterna puedes satisfacer tu sed por un tiempo, ¿no es verdad? La cisterna puedes tomar de ella por un tiempo, pero habrá un momento en que cesará. Oh, pero Cristo no es una cisterna que puede ser vaciada. Es una fuente, es un manantial del cual todo hombre puede tomar. Cualquiera que sea la necesidad de puede tomar, puede recibir, y Él nunca se va a vaciar. Siempre estará tan lleno como para volvernos a satisfacer. Mi amigo, ¿en qué estás buscando tu plenitud? ¿En qué charco de agua sucia estás buscando satisfacer tu necesidad? ¿Qué pozo estás? ¿De qué pozo estás tomando? ¿Del pozo de
las mujeres del pozo de los lujos de este mundo, de las riquezas de este mundo, de la vanagloria de este mundo. ¿De qué pozo, de qué computador, de qué tecnología te estás acercando? ¿A qué charco? Por eso es que no terminan satisfaciéndote, porque te acercas a Él y aquello que se te satisfacía se acaba. Su agua no sacia. Pero Él dijo a la mujer, aquella que buscaba su satisfacción en las cosas de este mundo, en los hombres, dijo: yo te daré de beber agua de la cual no volverás a tener sed. Oh, tú que saltas y saltas de cisterna a cisterna, ven a Cristo, porque solo en Él hay plenitud de vida. Cristo es supremo, porque es el único que puede satisfacer nuestras almas, nuestros corazones, nuestras inquietudes. Es por eso que puede decir el salmista en el Salmo 4: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. Tú diste una mayor alegría. Tú diste una mayor plenitud, más que cuando ellos estaban en sus más grandes abundancias. Mi hermano, no solo llamo al incrédulo a que se examine en qué charco de agua sucia está satisfaciendo su alma, pero tú has dejado de satisfacer las necesidades más profundas de tu alma en el Salvador. ¿Hay algo que te está entreteniendo? ¿Hay algo que te está satisfaciendo? Oh, ven, vuelve a mirarlo una vez más. Vuelve a contemplarlo y date cuenta que no hay nadie como Él. Una mirada, solo un momento, puede satisfacer las angustias más profundas de nuestro corazón. Él es supremo, porque es el único que satisface nuestras almas. Juan el Bautista no estaba llamando a las personas: ven, encuentra regocijo en mí. Estaba diciendo: ve a Él, encuentra regocijo en Él. Es por eso que cuando vienen los discípulos dice: sígalo, sígalo, es Él el que yo decía. Porque el Señor me dijo, el que me mandó a bautizar, que sobre quien vieras descender la paloma, Él sería. Vayan a Él, síganlo a Él, confíen en Él. Mis amados hermanos, de la misma manera esta mañana, síganlo a Él, confíen en Él, pongan sus ojos en Él, descansen en Él, regocíjense en Él. Él es el único que dará satisfacción a nuestro corazón. Y gracia sobre gracia. Este texto, quiero decirles que es más difícil de lo que parece. Creo que es el texto más complicado de el final del prólogo. Y gracia sobre gracia. Hay dos posibles maneras en que este texto ha sido interpretado. En primer lugar, se ha interpretado como si el texto dijera, al decir gracia sobre gracia, como si estuviera diciendo mucha gracia. Puedes poner agua en un vaso y poner agua sobre agua. ¿Y qué va a haber? Mucha agua. Agua que se derrama. Y es verdad, en Cristo hay esa gracia. Él es manantial de vida, delicias a su diestra. Sí, es cierto. Pero aunque es una correcta doctrina, hermanos, la predicación expositiva no solo consiste de predicar doctrina bíblica, consiste de predicar lo que el texto quiere decir. Exactamente. Y aunque esa doctrina se contiene en otros lugares, no es tal cual la del versículo 16. Otra posible interpretación que se le ha dado es que debe ser interpretado como una gracia tras otra. Una gracia tras otra. Piensa en el oleaje del mar. ¿Qué pasa durante todo el día en el mar? Llega una ola tras otra.
Algunos han interpretado que este texto dice que depende de nuestra necesidad, la gracia de Dios llega. Cuando estamos en prosperidad, dice el proverbio, no me des tanto de manera que me olvide de ti. Entonces, cuando estamos en prosperidad económica, necesitamos una gracia que nos haga poner los ojos en los tesoros del cielo y no de la tierra, en servir a su iglesia con nuestros bienes. Cuando estamos en pobreza, necesitamos la gracia de no blasfemar contra Él. Y aunque esto es una correcta doctrina, Dios da de acuerdo a nuestra necesidad. Es por eso que nos dice, no estemos afanosos por el día de mañana, cada día traerá su propio afán, baste cada día su propio mal. El Señor dará su gracia en el día de la prueba. No debemos preocuparnos por las pruebas que no han llegado, sino preocuparnos por obedecer ahora lo que el Señor ha mandado. Repito, estas doctrinas son correctas, pero no creo que es la interpretación del texto. Una mejor traducción sería, porque de su plenitud tomamos todo y gracia en lugar de gracia. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia y más gracia. Y gracia en lugar de gracia. Ahorita explicaré en un momento qué quiere decir esto. Pero al menos por estas dos razones, esta traducción es preferible. Hay algo en la gramática, hermanos, que se llama una preposición. Y es justo lo que tenemos en Juan cuando dice sobre. Pero cuando la Biblia regularmente traduce en español la palabra sobre, la palabra que regularmente se está traduciendo es la palabra griega epi. Y esa no es la palabra que está en nuestro texto. La palabra que está en nuestro texto es la palabra anti. Y esta regularmente es traducida fuera y dentro de las escrituras como en lugar de, o gracia y más gracia. Así que esta es una razón por la cual debemos preferir esto. Además, la segunda razón es porque el versículo 17 está ligando gracia sobre gracia a lo que se acaba de decir. Versículo 16 dice gracia sobre gracia, pues la ley. No está hablando que lo que se está enfatizando en el versículo 17 es que la gracia revelada en Cristo sobrepasó, se añadió a la gracia revelada en Moisés. Si la traducción entonces es, de su plenitud todos tomamos, y gracia y más gracia, ¿qué significa? Juan está explicando, hermanos, que en el antiguo pacto la gracia de Dios ya se había revelado. Y vemos gracia desde Adán, y vemos gracia en Abraham, y vemos la gracia revelada a Moisés. No obstante, hermanos, lo que se revela en Jesucristo es una manifestación de la gracia de Dios mayor y más abundante, que ésta se añade y sobrepone a la gracia revelada en Moisés. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 3, versículo 9. 2 Corintios capítulo 3, versículo 9. Pablo dice algo semejante, y es importante que entendamos esto. 2 Corintios 3, 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, el ministerio que vino a través de la mano de Moisés, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación. Pablo no está diciendo que en el antiguo pacto no hubo justificación. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Abraham, que David,
fueron justificados por la fe. Pero Pablo está comparando dos grandes épocas en la historia de la redención. Está comparando y está diciendo, el ministerio que mayormente revelaba la ley de Dios en el antiguo pacto por medio de Moisés fue con grande gloria. ¿Recuerdan los truenos, hermanos? ¿Recuerdan los relámpagos? ¿Recuerdan la nube? ¿Recuerdan el tabernáculo? ¿Recuerdan la llama de fuego? ¿Recuerdan toda la gloria revelada en el antiguo pacto? Fue de gran gloria, ¿no es verdad? Ok, pero el ministerio de gloria que se ha revelado en el Nuevo Testamento es mucho más abundante que opaca en un sentido la antigua revelación. Repito, no que no haya habido gracia. Juan está diciendo que en el antiguo pacto hubo gracia, pero que en Jesús esa gracia ha recibido una añadidura mucho mayor. En Moisés la gracia fue revelada, hermanos. Todos los que fueron perdonados en Moisés, en David, en el pacto davídico, en el pacto mosaico, fueron perdonados en virtud de la gracia de Dios. Pero en el nuevo pacto, la gracia supera a tal grado que Juan puede decir, y gracia y más gracia, y gracia añadiéndose a la gracia. ¿Por qué Cristo es supremo y mayor que cualquier otro hombre? No solo porque es el eterno y preexistente Dios y aquel que llena la plenitud de nuestras vidas, sino porque es aquella revelación de la gracia de Dios como ningún otro ministerio pudo hacerlo. Vean esto, hermanos, vean esto. Juan quiere declarar que Cristo es supremo sobre cualquier hombre. Toma a los hombres más apreciados por el cristianismo: Juan el Bautista, Moisés. Y dice, ¿fueron gloriosos? Sí, Cristo los supera. Cristo supera a Juan porque este es el preexistente y el que tiene plenitud. Cristo supera a Moisés porque la gracia que Cristo puede revelar es mucho mayor que la que se pudo revelar en el antiguo pacto. Por eso dice en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Noten el vínculo. Gracia y más gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Hay gracia, hay mayor gracia ahora, porque por medio de Moisés la ley fue dada, pero en Jesucristo la gracia y la verdad. Juan está comparando el ministerio de Moisés como de lo bueno a lo muchísimo mejor. El ministerio de Moisés era de gracia, era bueno. Era perfecto en el sentido que era dado por Dios, cumplía sus propósitos, pero este no era el fin último. Y por lo tanto, aunque el ministerio de Moisés era bueno, el de Cristo es muchísimo mejor. Hermanos, es muy interesante la conexión, como lo explicamos la ocasión pasada, entre Juan capítulo 1, versículo 14, 15, 16 y 17 y Éxodo 34. Dijimos la ocasión pasada que Juan está tomando de Éxodo 34 para explicar la encarnación, cómo se revela, cómo Dios se manifiesta. Juan vuelve a usar las mismas palabras. Cuando Dios hace pasar su gloria a Moisés, Moisés dice dos palabras claves cuando cae al suelo y confiesa y dice, grande en misericordia y verdad, lleno de gracia y verdad. Grande y misericordioso, grande en misericordia y verdad, fiel es Dios. Moisés recibió esta revelación del carácter de Dios. Moisés recibió esta revelación de quién es Dios. Pero Juan, al ver la gracia y la verdad que se revela en Jesucristo, tiene que declarar que lo que Moisés reveló fue ley y que la revelación en Jesucristo es tan suprema y mayor
que debe ser llamada esa gracia y gloria que recibió Moisés en Éxodo 34. Permítanme ilustrarlo de esa manera. Todos sabemos que el amanecer tiene una luz peculiar y un calor muy tenue. Al salir por las mañanas, podemos ver cuando el sol está empezando a avanzar en su camino, cómo la luz empieza a manifestar, pero todavía se ve oscuramente. Sin embargo, cuando el sol está en su esplendor, ni la luz es de la misma intensidad, ni el calor es de la misma intensidad, pero es la misma luz, y es el mismo sol, y es el mismo calor. Pero la plenitud que revela a mediodía no es comparable con la que apenas se vislumbra por la mañana. Juan está diciendo, Moisés recibió revelación de la gracia y verdad de Dios. Moisés recibió revelación de quién es Dios, de cuán glorioso es Dios. Pero hermanos que leen, lectores del Evangelio, creyentes que toman de su plenitud, la revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es muchísimo mejor. Es más grande gloria, es más potente gloria, es el mismo Dios que se revela. Hermanos, esto es de suma importancia. Noten esto, hermanos. ¿Qué pensaríamos que revela la gloria de Dios mejor? Una montaña en relámpagos con fuego, cuando la gente tocaba la montaña moría. ¿Eso revela la gloria de Dios, hermanos? Sí, qué magnífico que donde Él desciende, todo debe ser gobernado por la solemnidad. Eso daba gloria a Dios. Pero Jesucristo en su humillación, hermanos, estaríamos propensos a pensar que fue más gloriosa la revelación en Moisés que en la humillación de Jesucristo. Juan dice no. Si son propensos a pensar que los relámpagos, que los truenos, que todo lo que recibió Moisés es demasiado glorioso y no hay otra revelación mayor, yo les quiero decir algo. Aquel que habitó en cuerpo, aquel que se hizo carne siendo Dios, reveló muchísimo mejor, más profundamente, más gloriosamente la gloria de Dios que aquel evento. Juan nos está presentando, Juan nos está preparando para lo que vamos a empezar a escuchar a partir de las siguientes exposiciones en el Evangelio. Juan nos va a presentar con Jesucristo en debilidad, con Jesucristo en cansancio, con Jesucristo haciendo milagros, con Jesucristo sanando, con Jesucristo teniendo sed. Y está diciendo, eso que están a punto de escuchar, querido lector, ustedes que están a punto de meterse a eso, quiero decirles algo. Si lo de Moisés fue grande y glorioso, mucho más glorioso es esto que están a punto de escuchar. Oh, que esto aliente nuestros corazones, exalte nuestros corazones, mueva nuestros corazones a querer profundizar en conocer, hermanos, a nuestro Señor. Jesucristo es supremo a Juan. Jesucristo es mayor que cualquier hombre. Él es el preexistente Dios que todo lo llena en todo. Pero además, Él es aquel del cual toda gracia es dispensada. Pero una pregunta nos queda por contestar para finalizar. ¿Por qué Jesucristo es una mayor manifestación de la gloria de Dios? Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pueden ver, hermanos, que no solo gracia y verdad están vinculando a Éxodo 34, pero ¿qué se le dijo a Moisés en Éxodo 34? Moisés insistía y decía, Señor, muéstrame tu gloria. No, nadie puede ver mi gloria. Vean esto, hermanos. Juan está pensando y estructurando su mensaje con una clara comparación entre Éxodo 34 y la revelación en Jesucristo.
Y dice, nadie puede ver la gloria. Y repite lo mismo Juan, a Dios nadie le vio jamás. Ahora alguien podría decir, pero después se dice en Números que Moisés vio la cara del Señor. Y es Isaías en el capítulo 6 se revela la grande gloria del Señor con ese templo que se ponía a temblar ante su presencia, los querubines danzando, y dice, ok, es verdad, podríamos decir que ellos en parte vieron a Dios, pero nunca ha habido una completa hasta ese momento revelación de Dios. ¿Por qué Jesucristo es una mejor revelación que Moisés en Éxodo 34, que Isaías en el capítulo 6, que Ezequiel? ¿Han leído la magnífica narración de Ezequiel con el carro que está en llamas de fuego que viene sobre Ezequiel? ¿Saben por qué? Porque Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Jesucristo es la más grande, perfecta revelación que puede haber, porque Él es Hijo eternamente, porque solo es el que habita en el seno del Padre eternamente. Hermanos, Jesucristo posee una dignidad, Jesucristo posee una relación con el Padre que nadie puede poseer. Él puede revelar al Padre, hermanos. ¿Pueden ver lo que estamos contemplando con Jesucristo? ¿Pueden impresionar sus corazones con esta verdad? Hermanos, Dios tiene que acomodarse para revelarnos cualquier cosa de Él. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, Dios está acomodando lo que algunos teólogos han dicho que es lenguaje de bebé. Así como nosotros condescendemos con el bebé y decimos y hablamos, no voy a decir cómo, pero ustedes saben que intentamos hablarles en forma bebé. El Señor, para revelarse, no podemos conocerlo como Él se conoce. Toda la revelación está acomodada a nuestra capacidad finita. ¿Pueden ver esto? No solo el Señor se ha decidido revelar, hablándonos a nuestra capacidad, explicándonos conforme a nuestro entendimiento, pero además se ha revelado de la mayor manera posible en la persona del Hijo, y la manera en la que esta mejor, mayor y más profunda revelación se dio fue cuando el Verbo se hizo carne en su humillación. No debemos ser desalentados que no podemos conocer a Dios, porque en la mayor humillación de Jesucristo, Él ha decidido revelarse. Su gracia, su fidelidad, su juicio, su bondad, su misericordia, todas son desplegadas en la persona de Jesucristo, de tal manera que todo este tiempo que lo hemos contemplado y todo este tiempo que nos falta contemplarlo, lo contemplamos a Él, y al mismo tiempo miramos al Padre, y al mismo tiempo conocemos a la Divina Trinidad en esa única persona, Jesucristo. Cuando dice la Escritura que está en el seno del Padre, hay algunas otras instancias en la Biblia. Juan 13, cuando dice que Juan se recostó en el seno del Señor Jesucristo, Ruth fue abrazada por el regazo de voz a una intimidad. Juan está tratando de describir lo indescriptible. Hermanos, ¿quién es el que anduvo con nosotros? ¿Quién es el que se revela en el Evangelio de Juan? ¿Quién es el que ha venido a ser hombre y andar entre nosotros? El que ha habitado en la más íntima y estrecha comunión posible con el Dios eterno, siendo Él también eterno. ¿Quién puede conocerlo mejor? ¿Quién puede revelarlo mejor? Padre, tú dices que tú eres la mejor persona que conoces a tu Hijo por la comunión tan estrecha que manejas. Ve quién es Jesús y ve por lo tanto qué se nos ha revelado. Jesús es el eterno
eterno Hijo que está en la comunión más íntima, en la bendita Trinidad, de tal manera que Él conoce al Padre en la profundidad del Padre. Hermanos, ¿quieres conocer al Padre? Conoce al Señor Jesucristo. De hecho, la palabra que usa para decir al final, Él le ha dado a conocer, es de donde nosotros obtenemos la palabra exégesis. La palabra griega es exegemai. Es la palabra griega que se utiliza, de donde tenemos la palabra exégesis. Juan está diciendo, Cristo es la exacta revelación del Padre, en el cual no podremos tener un mayor entendimiento de quién es Dios, aparte de conocerlo en Él. Como dice un autor, Juan quiere que hagamos más que estar asombrados ante Dios, que se hizo visible en Jesús. Él quiere que entendamos el hecho de que todo lo que necesitamos para vida y salvación está ofrecido en Él gratuitamente. Hermanos, Jesucristo es tu más grande y profunda necesidad. Jesucristo es el eterno Dios preexistente, lleno de gracia y verdad, que ha dado a conocer y a revelar al Padre. Alabemos a nuestro Señor, que se hizo hombre para llevarnos a Dios. Hermanos, Él es el único vínculo perfecto que puede unir a estos hombres finitos con el eterno Dios para esa comunión eterna y preexistente. Con esto en mente, hermanos, preparemos para tomar la Santa Cena del Señor. Como hemos explicado, la Santa Cena es el pináculo de nuestra comunión con Dios. La Santa Cena es el sello de las promesas de Dios. La Santa Cena busca aplicar lo predicado por medio de el simbolismo aquí celebrado. ¿Qué más grande realidad y simbolismo? Que Dios se hizo hombre, que Dios descendió con nosotros, que en esta preciosa celebración de la Cena del Señor, donde tomamos pan y recordamos que el Señor Jesús se hizo carne, donde tomamos vino y confesamos que Jesús derramó su sangre por nuestros pecados.